pasada al tema o no? Bueno, entonces hablamos del sistema inmune. Cuando hablamos del sistema inmune, hablar de inmunidad significa estar exento de enfermedades. Entonces, cuando hablamos de los seres animales superiores, como los seres humanos, que tienen un sistema inmune muy avanzado, nosotros decimos que los seres humanos estamos siendo atacados constantemente por microorganismos y partículas extrañas. Pero nosotros poseemos siempre sistemas defensivos ante tales patógenos. Dichos mecanismos pueden distinguir lo propio de lo ajeno. Y la inmunidad es el conjunto de mecanismos de defensa de los animales frente a agentes extraños y se adquiere al nacer y se va consolidando con los años. Entonces nosotros constantemente estamos expuestos a este tipo de microorganismos. Si un día vamos caminando por la calle y alguien estornudó antes de que nosotros pasemos y nosotros respiramos todo ese vapor que produjo el paciente que venía enfermo, pues todos esos microorganismos entran hacia nuestro organismo. Entonces siempre nuestro sistema inmune siempre está activo. Desde que estamos comiendo unos tacos en la calle, desde que estamos tomando agua que a lo mejor pueda estar contaminada, todo eso tiene siempre microorganismos y entonces siempre nuestro sistema inmune tiene que estar activo para poder fortalecerlo y mantenernos sanos. Por ejemplo, aquí en este caso hace referencia a cómo con el paso del aire a través de nuestra nariz, pues siempre estamos metiendo microorganismos a nuestro sistema. Entonces, el sistema inmune es este conjunto de mecanismos de defensa que va a hacer frente a estos agentes extraños o que pueden llegar a ser nocivos. Y lo que nosotros decimos es que se adquiere al nacer, pero conforme va pasando el tiempo se va fortaleciendo, porque nosotros comentábamos de que existe una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. Entonces, cuando nacemos, pues nos enfermamos muy frecuente porque solamente está funcionando el sistema de inmunidad innata, pero conforme vamos avanzando, por eso a los niños es a los que se les ponen muchas vacunas para fortalecer su sistema inmune, porque ellos están muy expuestos a sufrir infecciones constantes. Entonces, ahí anoten por favor la diapositiva. ¿Ya terminaron de anotar? Sí, doctor. Ok. Entonces, en general, a las sustancias extrañas que se inoculan al cuerpo y que actúan como agentes extraños,
se conocen como antígenos y son ellos los que desencadenan en el organismo una serie de eventos celulares que provocan la producción de los mecanismos de defensa que tiene un componente celular y otro un componente molecular. Hablamos de la inmunidad humoral. Y los componentes celulares es de donde intervienen los linfocitos, monocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Esta serie de leucocitos que son muy efectivos. Y luego también tenemos la otra parte de la inmunidad, que no es la que es mediada por células, que es mediada por componentes moleculares. Y son partículas proteínicas, como estábamos viendo, el sistema complemento, y también los anticuerpos que producen las células, como los linfocitos B, para atacar a los microorganismos. Entonces sí va quedando claro que existen los componentes celulares que intervienen y los otros que son los componentes moleculares, que es parte de lo que habíamos estado estudiando en la parte de inflamación. Entonces, la respuesta inmune es una actuación integrada de un gran número de mecanismos heterogéneos, ya dijimos, celulares y moleculares, de defensa contra sustancias y agentes extraños. Ahí les doy un minuto para que anoten, por favor. Entonces, lo que hemos venido comentando, la capacidad del organismo para evitar o frenar las enfermedades se llama resistencia y la podemos encontrar de dos tipos, la inespecífica y la específica. Entonces, nosotros decíamos que la inespecífica es la primerita que actúa en cuanto entra el estímulo nocivo y es nada más que no es específica. El mecanismo de defensa brinda protección inmediata y general. Y entonces es la primera línea de defensa. Entre ellas está piel y mucosas. Ya también habíamos dicho que los neutrófilos, los basófilos, los macrófagos, todos ellos son la primera línea de defensa. Cuando esta primera línea de defensa empieza a fallar, entonces ahora sí empieza a llegar la inmunidad específica o adaptativa. Es más lenta, pero es muy específica y es mediada principalmente por los linfocitos T o linfocitos B. Entonces nosotros decíamos que otra de las principales diferencias de la resistencia inespecífica con la resistencia específica es que la inespecífica se adquiere al momento de nacer y la inmunidad adaptativa o específica
se va adquiriendo con el paso del tiempo, gracias a que los linfocitos tienen memoria para guardar información de cómo destruir a cierto tipo de microorganismos. Entonces, el sistema que aloja a este tipo de células como los linfocitos es el sistema linfático. Y este sistema consta de un líquido que es conocido como linfa, que fluye a través de todos los vasos linfáticos a diferentes órganos y tejidos, y la cual contiene las células madre que va a dar origen a los linfocitos, que son las células que son las mediadoras de la inmunidad adquirida. La composición de la linfa es igual al del tejido intersticial. La única diferencia es la localización y que contiene numerosos linfocitos, pero es prácticamente igual al líquido que está en el tejido conectivo. Entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema linfático? Entonces, dentro de las funciones del sistema linfático son drenaje del líquido intersticial, que era lo que habíamos hablado cuando estábamos comentando acerca de la inflamación, que todo el edema que se produce durante la inflamación aguda es drenado gracias al sistema linfático. Que aparte, otra de las funciones muy importantes es el transporte de lípidos y la facilitación de respuestas inmunitarias, que genera respuestas muy específicas. Entonces, dentro del drenaje del líquido intersticial, los vasos linfáticos son los encargados de drenar el líquido intersticial excesivo. En el punto número 2, transporte de lípidos, entre ellos las vitaminas que son liposolubles, es que transportan lípidos y vitaminas como la A, D, E y K, que son las vitaminas liposolubles. Y en el punto número 3 de funciones, van a facilitar las respuestas inmunitarias. Entonces los linfocitos van a destruir a los invasores, causando su rotura a través de una respuesta celular muy específica. Entonces va a facilitar el movimiento de linfocitos a través del sistema linfático para que puedan llegar pronto a la zona donde está la lesión. Entonces aquí nosotros podemos ver toda una imagen representativa del sistema linfático, que está conformado por vasos linfáticos y también está conformado por ganglios. Entonces estos ganglios son los filtros o los puntos más importantes en donde se encuentran los linfocitos, y ahí son llevados todos los microorganismos a los ganglios linfáticos para ahí ser destruidos y eliminados. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de cáncer, muchas veces es muy importante que nosotros exploremos los ganglios, porque los ganglios nos van a hablar de si nuestro paciente tiene metástasis o no tiene metástasis, porque muchas veces el tumor va a migrar o se va a transportar hacia otra zona, y si tiene acceso a los vasos linfáticos, va a llegar hasta los ganglios. Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos un cáncer de cabeza y cuello, tenemos que explorar todos los ganglios del cuello. Si se palpan abultados,
entonces es muy probable que el paciente tenga una metástasis y vaya a necesitar una cirugía radical de cuello para limpiar todo el cuello de estos ganglios. Estos ganglios tienen que quedar muy limpios para que no vaya a haber metástasis después. Anoten ahí en la diapositiva, por favor. ¿Listo? ¿Ya terminaron de anotar? Sí, doctor. Bueno, ahora vamos a hablar cómo es que funcionan los vasos linfáticos, y que es muy interesante, cómo es que drenan este edema que está acumulado en el líquido intersticial. Entonces los vasos linfáticos son muy similares a las venas, y a intervalos de cada vaso linfático vamos a encontrar los ganglios linfáticos. Y la estructura de los capilares linfáticos va a permitir que el líquido intersticial fluya al interior de ellos. Yo les comentaba que cuando se encharca el agua durante la formación del edema en la inflamación aguda, el agua esa encharcada no puede regresar a los vasos sanguíneos, entonces regresa al sistema linfático. Y ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo este regreso del líquido. Nosotros, si podemos apreciar aquí en la imagen, vemos que las células endoteliales que conforman el vaso linfático tienen unos filamentos que se llaman filamentos de anclaje. Entonces, cuando se empieza a acumular el agua o el edema entre célula y célula, entonces las células se expanden y aumenta la distancia entre célula y célula. Cuando aumenta la distancia, estos filamentos de anclaje que están fijos entre el endotelio del sistema del vaso linfático están fijos con las células que están en el intersticio o en el tejido, en la zona intersticial. Entonces estos filamentos de anclaje se estiran al momento que estas células se van separando unas de otras. Como estos filamentos están anclados a las células donde hay el edema, entonces se va a abrir los poros y a partir de esos poros se va a empezar a meter el agua que está encharcada entre la célula y célula. Cuando todo el agua se va filtrando adentro del capilar linfático, entonces ahora disminuye la distancia que hay entre célula y célula y estos filamentos de anclaje dejan de estar tensos y cierran otra vez las compuertas para que ya no se meta más agua de la que está predeterminada. ¿Sí queda claro cómo funcionan estos filamentos de anclaje y cómo el sistema linfático drena el edema? ¿Lo puede explicar otra vez, doctor, por favor? Ok, nosotros estamos comentando que en el capilar linfático
La característica que tiene es que el capilar linfático presenta estos filamentos que se llaman filamentos de anclaje. Entonces estos filamentos están anclados entre la célula intersticial con la célula endotelial del filamento del vaso linfático. Entonces cuando se produce el edema, porque ya decíamos que el agua que va dentro de la sangre se sale de la sangre y empieza el exudado, entonces todas estas células se empiezan a separar unas de otras porque empieza a aumentar la cantidad de líquido que hay entre ellas. Cuando se empiezan a separar unas de otras, estos filamentos de anclaje se ponen tensos y jalan a las células endoteliales del capilar linfático y genera que se abran como unas compuertas, porque estos filamentos están muy tensos por el agua acumulada en toda la zona intersticial. Cuando el agua empieza a fluir del tejido intersticial hasta el capilar linfático, estas compuertas se empiezan a cerrar y otra vez regresan a la normalidad. Así es como se lleva a cabo el equilibrio entre los líquidos que fluyen desde el tejido intersticial hasta los líquidos que fluyen dentro de los capilares linfáticos. ¿Sí queda claro? Sí, doctor, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Nadie más le quedó duda? No, doctor. Bueno, ya el lunes es el examen. Entonces, el examen es de preguntas abiertas. Entonces, muchas de las preguntas ya ven que va a venir de lo que hemos estado comentando y de lo que vienen en las diapositivas. Entonces, de lo que se les pregunte el examen, yo les voy a preguntar mucho, así de que ustedes me expliquen con sus propias palabras lo que yo les he estado explicando. Como les había dicho, es un examen que vale el 100% y ustedes y son preguntas abiertas. Entonces, mucho del examen es que ustedes me expliquen con sus propias palabras lo que entendieron de lo que yo les expliqué. Esto con la finalidad de que no busquen en internet y copien y peguen nada más la respuesta y también que no se estén copiando entre ustedes, porque voy a poner mucha atención en que las respuestas pues sean auténticas y no sean copia una de otra, porque ya en el semestre pasado me tocó que muchos respondían con la misma respuesta, incluso cosas que no habíamos visto nosotros en clase. Entonces, para que estudien muy bien y espero que pues todo lo que hemos estado platicando pues vaya quedando muy claro para que a todos les vaya muy bien en el examen. ¿Sí están de acuerdo? Sí, doctor, yo solo tengo una pregunta. ¿El examen va a ser hasta lo que acabamos de ver ahorita en esta clase? Sí, hasta ahorita lo que alcanzamos a ver. Ok. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ya hasta aquí vamos a dejar la clase para que ya podamos dejar hasta aquí el examen y pues nos vemos el lunes. Yo creo que el lunes, entonces les doy una hora de clase y después de la hora de clase ya les dejo que hagan el examen. ¿Sale? Sí, doctor, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, está muy bien. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Igual. Buen fin.